de pues lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿cuál sería la agenda que vamos a manejar? Vamos a hablar una introducción, vamos a mirar una introducción muy corta. En un segundo punto vamos a mirar por qué es diferente el duelo ahorita, por qué es importante hablar de esto. Ya después como las características específicas del duelo en niños y adolescentes y algo muy general sobre complicaciones. Quiero aclararles que no hay como mucha bibliografía realmente relacionada con el duelo, los niños y la situación actual. No hay como bibliografía al respecto, entonces lo que vamos a hacer es como un repaso práctico de lo que es el duelo en los niños y a partir de ahí, pues, qué cosas aplican para esta situación. Primero quería traerles como cifras, ya sabemos del coronavirus, ya nos han explicado mucho al respecto. Quería traerles estas cifras a nivel mundial porque acá vemos que la mortalidad, pues que ya lo sabemos, pero afecta más a las personas mayores de 60, 70 años. Entonces digamos que debemos estar preparados de alguna manera para la muerte de digamos, de padres de adultos o para, para la muerte de abuelitos, ¿cierto? Depende de cómo estén conformadas las familias. Eso es lo que nos ha mostrado hasta ahora, pues, las estadísticas mundiales. Ya en nuestro caso específico, vemos que, pues, por las medidas que se han tomado, los que más se han infectado son personas entre los 20 y los 50, 60 años, pero la mortalidad de alguna manera también ha afectado principalmente a las personas pues mayores de 60 años, ¿cierto? Aunque las cifras nuestras no son tan altas. Pero no podemos dejar pasar estos datos. De todas maneras, hay personas de todas las edades que han fallecido. Las noticias, digamos, los medios de comunicación, también nos señalan, pues, esto es como un fragmento pequeño, nos van señalando día a día, más o menos, en qué edades se distribuyen la mortalidad. Pero cuando ya lo miramos de manera individual, podemos nosotros recibir, por ejemplo, este tipo de casos, ¿cierto? Entonces, vemos que ya de manera individual nos pueden consultar niños o familias que han sufrido, pues, como este tipo de pérdidas. Esa era como una pequeña introducción para contextualizar pues como el momento actual. Pero ¿por qué es diferente esto ahorita a como ha sido pues el duelo siempre? Acá encontré pues algunos artículos recientes, todos son de adultos, pero nos permiten entender un poquito desde diferentes miradas por qué es diferente esta situación. Este artículo que está pues siendo preparado para publicación, hace una revisión rápida del impacto pues de las pandemias previas en todo lo que es el duelo, no lo hace más en adultos, pero esto nos permite tener algo de información sobre cómo se comportan las pandemias. Lastimosamente, estos artículos que ellos revisan encuentran unos 7 artículos, se incluyen como unos 7 artículos, pero lastimosamente todos están enfocados en aquellos que sufrieron algún tipo de infección y se recuperaron, que de alguna manera también tuvieron pérdidas, pero no hablan pues como de los familiares como tal. ¿Qué resaltan ellos? Pues que cuando se presentan este tipo de situaciones hay múltiples pérdidas, no es solo la muerte, sino también hay cambios en las normas sociales. Y esto impacta en cómo se llevan a cabo los rituales y los funerales, que ya lo habíamos visto pues en el tema de duelo en adultos. Esto pues afecta la habilidad del individuo para que se conecte con esa persona que se enferma, digamos, antes y después de su deceso, y esto es lo que se ha visto que aumenta el riesgo de duelo complicado. Básicamente todos estos cambios, como en la forma en cómo se lleva el proceso de muerte, es lo que hace que esta situación sea distinta, ¿cierto? También señalan como estas 3 características
importantes que hacen que además de que se tenga que enfrentar pues el duelo por un familiar o por un amigo, eh, pues compliquen como esta situación. Una de ellas es la incertidumbre, pues todos los científicos hablan que no conocen muy bien el virus, que hay una vacuna, que va a haber un medicamento, bueno, etcétera. Pero también está la incertidumbre en que no sabemos si nos vamos a infectar, no nos vamos a infectar, realmente cómo va a responder pues cada organismo con esto. Entonces estas situaciones hacen que la gente ya tenga como un nivel de angustia basal de alguna manera. La interrupción de las conexiones entre los familiares, entre el, digamos, el infectado y las personas pues que lo apoyan, que normalmente estarían con él en el hospital, ¿cierto? Que irían pues a acompañarlo. Y también la pérdida de alguna manera de la autonomía, ¿cierto? De esa capacidad de esa persona que está aislada, de decidir quién me acompaña, quién no me acompaña, eh, si me van a, digamos, intubar o no, de pronto a veces no hay como tiempo de haber, pues, como decidido ese tipo de cosas. Y lo de las pérdidas múltiples, que ya les había, pues, como mencionado, que es pérdidas más allá del familiar. ¿Qué recomiendan ellos? Pues lo que ya nos habían hablado en el duelo de adultos, promover pues como esa conexión con la persona que está hospitalizada, utilizando pues las herramientas tecnológicas que tenemos, también con el personal de salud. eh, Aunque los medios de comunicación pues a veces son algo amarillistas, pues en esos relatos de las noticias que les mostré hablaban de que de pronto se iban enterando, pero como de las cosas, como ya está en UCI, ya está peor, o pues como rodeados de mucha incertidumbre. También tratar de asegurar pues como que el cuidado sea individual, dependiendo de las creencias pues como de cada uno, de del tipo de decisiones que haya tenido esa persona para el momento de la muerte y discutir, aunque pues hay unas directrices muy claras para llevar a cabo pues los entierros en ese momento, pero tratar de mirar, por ejemplo, desde lejos, si se puede hacer un ritual de despedida o qué tipo de cosas pues se pueden negociar para los familiares de la persona que fallece. Bueno, este otro artículo que encontré es simplemente una carta al editor, pero señala cómo eh, en los problemas, por ejemplo, psicosociales en la epidemia del ébola, aumentaron pues como las complicaciones en el duelo y la disminución de la calidad de vida. También pues se tenían que tomar unas medidas muy estrictas en el momento de los funerales, entonces lo que decidieron fue hacer como pues lo que relataba ahí era como unas carpas donde donde las personas estaban desde lejos viendo cómo de pronto sacaban a su familiar y les dejaban un momento para hacer, pues, de acuerdo a cada cultura, como una especie de ceremonia corta, una oración o algo así parecido, para evitar, pues, como esta complicación del duelo. Este otro artículo, que como les digo, ninguno habla de duelo en niños, ninguno, habla de ellos hablan como de la mala muerte y de la buena muerte, ¿cierto? Y señalan pues en resumen que lo que sucede ahora pues se relaciona de alguna manera con una mala muerte o una muerte de baja calidad, pues porque innegablemente está asociada como a un disconfort físico, puede haber o normalmente hay dificultad respiratoria, hay una angustia psicológica pues porque eh, hemos visto cómo ingresan por las personas, deben ir pues muy cubiertas, deben salir solas, llegan solas al hospital, no hay como una posibilidad de preparación, de decidir pues como
sus voluntades y pues señalan ahí que esto también se puede asociar a tratos, indignidad o respeto, que digamos, diría yo que se relaciona un poco más con el volumen de personas que puede llegar a estar con las mismas condiciones en un momento determinado y que se puedan someter a intervenciones médicas no deseadas o que no logren tener las intervenciones pues que ellos quieren. Se resalta que a pesar de todo, tres cuartas partes de los infectados mueren en los hospitales y cuando se ha hecho encuestas en esta población de las personas que más fallecen, personas mayores de 70, se ha visto que ellos prefieren, cuando se les pregunta dónde prefieren morir en sus casas. Entonces esto también hace como algo artificial la muerte, ¿cierto? Y señalan también lo que han señalado los otros artículos, que lo llaman como más las pérdidas, ellos lo llaman como otros estresores concurrentes, que es el aislamiento al que están sometidos los familiares, las dificultades financieras que además se deben atravesar, las preocupaciones de la salud pues individuales y de otros miembros de la familia, que puede que ya también hayan muerto otros amigos y familiares y una ansiedad sobre la propia mortalidad, siendo estos factores, además del fallecimiento y sus condiciones que pueden afectar el proceso de duelo. Entonces ya, como mirando este contexto, de lo que hace distinto la muerte, pues, en la situación actual, vamos a mirar, a hacer como un repaso, digámoslo así, de lo que es el duelo en niños y adolescentes. Primero que todo, pues es importante como hablar de qué es el duelo, ¿cierto? El duelo es un proceso que necesita tiempo, ¿cierto? Eso no quiere decir que el tiempo lo cure, que cambia sobre todo en los niños. Se pueden ver como altibajos a pesar de que haya pasado algún tiempo. Es normal, por eso no es una enfermedad ni un trastorno, hace parte pues de la vida. Es único, no hay ningún duelo parecido a otro y implica pues como un trabajo de cada persona, de aprender cosas, de movilizar pues recursos o aprenderlos. Entonces, ¿qué hay que aprender? Aceptar la realidad de la muerte, trabajar y aceptar pues también como esas emociones asociadas, aprender a vivir sin esa persona pues que queríamos y recolocar al muerto en nuestra vida para poder seguir viviendo. Y esto mismo debemos ayudarle a hacer pues que los niños elaboren, ¿cierto? En ellos no es distinto. Pero hay cosas que complican la elaboración del duelo en los niños y son como estas creencias que se pueden tener acerca del duelo en ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, pues es que está muy chiquito, no se da cuenta, no entiende. Entonces, pues dejémoslo acá en la casa, no hay problema, no le digan nada eh, y se les oculta pues como esto, además también porque estamos en una sociedad en la que busca todo el tiempo pues como ser felices y sobre todo los niños, cuando hablamos de duelo, digamos que duelo y niños es como algo que se opone, algo que no debería pues como combinarse, entonces tratamos pues como de ocultarles las emociones. También se cree que llevarlos pues como a todas estas ceremonias y que ellos estén ahí, se pueden traumatizar. Que hay muertes peores que otras, ¿cierto? Que el duelo dura solamente pues como entre 6 meses y un año y que si dejamos simplemente pasar el tiempo, esto va a mejorar. También a veces se le dice al niño pues que si mostramos tristeza, pues esa persona no hubiera querido que tú estuvieras así, esa persona quisiera que tú siguieras luchando, todo eso. Entonces, lo importante es tener en cuenta que los niños van formándose una imagen de la muerte o una idea, un concepto, de acuerdo a cómo lo hacen pues como los adultos cercanos.
También es importante tener en cuenta las diferencias entre el duelo de los adultos y de los niños, ¿cierto? Y el duelo de niños y adolescentes se ve influido pues por diferentes factores. La edad del niño, ustedes saben pues que de acuerdo a la capacidad cognitiva hay un concepto de muerte y una expresión del mismo y eso lo debemos tener en cuenta. También el tipo de vínculo que tenía con esa persona fallecida, pues de pronto a veces uno dice, pero era la abuelita, mire, no, no reaccionó, pero realmente era una abuela que vivía en otra ciudad, se habían visto pues como solo en las navidades, aunque era la mamá de la mamá, por ejemplo, pero para el niño pues no se logró como hacer ese vínculo. Los recursos externos que se dispongan pues para, o sea, para que el niño siga teniendo pues como sus cuidados y sus rutinas y los internos pues de los que disponga el niño. Es decir, como lo veíamos en los primeros auxilios psicológicos, lo que los recursos que ellos tengan para afrontar y cómo hayan afrontado otras situaciones. Es muy importante tener en cuenta que a los niños eh, siguen su ritmo de vida, digamos, normal cuando fallece alguien, incluso si es su padre, ¿cierto? O su madre. Ellos siguen yendo a la escuela, pues siguen jugando y de alguna manera se les exige que esto suceda. Habitualmente los menores resuelven pues el duelo de manera más rápida, ¿cierto? Mantiene y mantener esas rutinas pues es como un factor protector, también permitirles la expresión emocional, no, no decirles que no deben estar tristes, que esa persona ya está en paz y descansando. Y también esto se puede hacer a través del juego y los dibujos, también de los cuentos y películas, como veremos al final, nos pueden ayudar un poco. También se ha visto que los niños, pues en general, digamos, cuando las cosas no se complican, suelen preservar pues las áreas vitales y generalmente se puede afectar una o dos áreas principales. También eh, en los niños las pérdidas pues de una persona cercana se traducen en algo más específico, eh, pero en los adultos esto sí se hace como de una manera global, pues como hay, puede haber como mayor afectación y más sensación de pérdida. Dependiendo de la edad hay un concepto de muerte pues que puede afectar esto y necesitamos como ayudarles a resolver las dudas, así parezcan a veces extrañas para nosotros y buscar como los apoyos y darles información veraz. ¿Cuál es como esa importancia de explicar la muerte a los niños, cierto? Ellos de alguna manera se van a enterar, ellos ya normalmente tienen alguna idea de lo que ha pasado, se dan cuenta de las ausencias, se dan cuenta de las cosas que suceden, pero lo más frecuente es ocultar, callar o dar explicaciones erróneas, dejarlo como para después, le voy a explicar ahorita, ¿cierto? Pero es importante recalcar que de nuestras explicaciones, de cómo nosotros afrontemos, digamos, el primer duelo que va a vivir ese niño, dependerá la forma en que va a vivir otros duelos y cómo va a tener, pues, como el concepto de muerte que tenga en el futuro. Eh, También, pues relacionado un poco con la pandemia y con los avances tecnológicos que tenemos en nuestro siglo, enfrentamos pues algunas dificultades para abordar pues el tema de la muerte con los niños y los adolescentes, ¿cierto? Como les decía, en esta situación, pues la muerte no se da de manera tan natural, ya muchas personas fallecen en UCI, fallecen en hospitales, eh, entonces es algo como más artificial, ¿cierto? Es un tema del que no hablamos, para el que no nos preparamos y nos genera angustia y por eso tratamos pues como de proteger a los niños de este sufrimiento y por ese instinto de protección, entonces tratamos como de alejarlos de esto y les impedimos que desarrollen pues como habilidades de afrontamiento, ¿cierto? Bueno.
Eh, Como les decía, con frecuencia los niños ya saben cosas de la muerte, ¿cierto? De alguna manera tienen algún tipo de información, pero no siempre es relacionado con la realidad. Entonces es muy importante explicarles claramente a qué se refiere, eh, porque si no, este proceso se hace más difícil o va siendo muy cambiante. Los conceptos básicos relacionados con la muerte y que se van desarrollando a través pues del crecimiento y de la evolución cognitiva son la irreversibilidad, es decir, pues claramente que el muerto no va a volver, la universalidad, la muerte afecta a todos, a todas las personas. Sin embargo, cuando les vamos a explicar a ellos que ellos también se van a morir, sí podríamos hacerlo de una manera en la que, digamos que eh, se entienda algo como de postergación, o sea, no es que ellos, porque si explicamos eso, ellos pueden pensar que también se van a morir ya, ¿cierto? Pero podemos explicarles como que uno se muere generalmente cuando ya crece y cuando de pronto ha estado muy enfermo. También hay que aclararles que el cuerpo deja de funcionar, o sea, no, a pesar de que el cuerpo lo podemos ver allí, no está funcionando de ninguna manera. Y eso es muy importante por las dudas que ellos puedan tener y que les voy a mostrar pues ahorita. Y que toda muerte tiene su causa, porque ellos pueden pues tienen la tendencia a culparse porque de pronto se manejaron mal, de pronto en algún momento le gritaron a esa persona o o pues no cumplieron alguna de sus órdenes. Entonces es muy importante aclararles que toda muerte tiene su causa. Entonces acá como que se dan algunos ejemplos de lo que no debemos hacer. Entonces esto de la irreversibilidad, pues lo que muere no vive más y evitar lo que pues normalmente podemos usar, que es como subió al cielo, se fue, está en una vida mejor, ¿cierto? Está descansando, porque esto hace que sea muy ambivalente para los niños, pues como muy extraño. Ellos pueden tomar eso como algo muy literal. No es algo temporal, es definitivo porque también pues se suele decir vamos a reencontrarnos con esa persona después, en el cielo, dependiendo pues como de las creencias. Además, ellos ya tienen, digamos, alguna idea de la muerte de pronto por la televisión y los dibujos animados, pero allí la muerte sí es irreversible, ¿cierto? En la mayoría de las caricaturas, pues no sufren lesiones o algo así, pero básicamente vuelve a aparecer el personaje. Entonces, desde allí debemos aclarar que en la realidad la muerte realmente es irreversible y nunca más vamos a volver a ver a esa persona. El cuerpo deja de funcionar, entonces debemos explicarles con claridad que ni oye ni respira, no necesita las gafas, ¿cierto? Eh, y aquí también debemos evitar pues como el uso de metáforas, ¿cierto? Y podemos apelar al recuerdo y a la memoria cuando el niño ya comprenda que las funciones vitales se han detenido. Todos morimos, ¿cierto? Eh, pero ser muy claros, pues, en ese sentido de que no todos tenemos que morir como tenemos que morir ya, ¿cierto? Toda muerte tiene una causa y las causas son físicas y hay que explicarla, ¿cierto? Entonces no depende pues de si es bueno o malo, si era una buena persona o no, sino que podemos explicar como el corazón dejó, pues paró, dejó de respirar, los pulmones ya no funcionan, ¿cierto? Esas son las causas que debemos explicarle a los niños sobre la muerte. De acuerdo a la etapa evolutiva, entonces van a aparecer unas preguntas eh, que idealmente los padres o los que van a estar cerca de ese niño deberían entender que pueden ser normales, ¿cierto? Porque a veces
las personas interpretan esto como algo de desconsideración, como irrespeto, como que son irreverentes. Entonces, entre los 3 y 6 años pueden hacer preguntas sobre cómo las funciones pues corporales y cómo van a estar allá donde esa persona está, aunque ya hayamos explicado las 4 características anteriores. Entonces se pueden preocupar sobre qué va a comer, si va a venir a traer el regalo de cumpleaños, eh, quién los va a cuidar a ellos, pues ahora que esa persona no está, si era que se encargaba de eso. Y también pueden empezar a preguntar en cuanto a la universalidad, si se van a afectar pues otros familiares del, del núcleo del niño. Ellos a esta edad están como en una etapa de un pensamiento preoperacional, de acuerdo pues al autor que miremos, ¿cierto? Entonces pueden personalizar la muerte, ¿cierto? Y ellos todavía la consideran como temporal, reversible y de causa externa. Entonces es muy importante que estemos preparados para que los niños pregunten que cuándo va a volver repetidamente, aunque ya se les haya como como aclarado. Además están pues como en ese egocentrismo mágico, entonces pueden pensar que la muerte es un castigo, ¿cierto? Y pueden confundir los deseos y los pensamientos con eventos. Entonces, si en algún momento pensaron en la muerte del familiar por alguna razón, en una fantasía, o estaban enojados, esto puede hacerlos pensar pues que fue como por ellos, ¿cierto? Las preguntas pueden ser muy concretas y repetitivas, no debemos cambiar la respuesta para como que dejen de preguntar, ¿cierto? Y explicar la muerte como como algo pues de no funcionalidad. En esta edad es muy importante evitar estos símbolos o metáforas porque los niños las van a entender literalmente y en esta edad los libros son pues como los cuentos, son como de mucha ayuda. Entre los 6 y los 9 años pueden preguntar muchas cosas para saciar como su curiosidad sobre lo que le ocurre al cuerpo, ¿cierto? Y pueden hacer preguntas, digamos, un poco molestas en cuanto a los fenómenos de pues como de los cambios del cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pasa al cuerpo cuando lo entierran? Ese tipo de cosas, ¿cierto? También acerca de su responsabilidad y sobre conceptos abstractos que pueden haber escuchado y no entienden, como va a bajar del cielo, cómo es del cielo, me ve, me puede ver desde el más allá. Y depende de eso que les contestemos, pues ellos van a también digamos, a lograr vencer algunos miedos, porque si les decimos que sí, que esa persona lo está viendo y que si se porta mal, va a venir digamos, a jalarle los pies, pues de alguna manera jocosa, ellos van a pensar que es verdad, entonces es allí donde dicen pues que no quieren dormir solos, que no quieren estar solos, como ese tipo de cosas. También entre ya, digamos, más grandes pueden ya hacer preguntas como más de reacciones empáticas con la familia, ¿cierto? Eh, de cuándo va a pasar esto, de cómo los familiares van a estar mejor y sobre la realidad, pues ya que ellos van entendiendo un poco cómo funciona el mundo, si va a cambiar la situación. Eh, Ellos ya sí empiezan a entender cómo esa comprensión del no retorno, la universalidad y la causalidad, ya pueden entender pues un poco a entender la causa-efecto y pueden tener o no mucha curiosidad por temas relacionados con la muerte y el morir, como con esos procesos de los cadáveres y todo, y del cuerpo como tal, pero ya se empieza a presentar como miedos a que mueran los padres o que mueran ellos también. Aquí ya podemos introducir pues como el cambio de estado de esa persona. Ya los preadolescentes y adolescentes pues digamos se comportan más similar a los adultos, ¿cierto? Y empiezan a plantear pues ya de manera existencial la muerte de una manera más abstracta y se empiezan a cuestionar pues como incluso
las explicaciones que se reciben, pero también necesitan ser escuchados y entendidos. A esta edad pueden ayudar pues como las lecturas también, pero de otro nivel, la poesía, la música y también como el acompañamiento por parte de los pares. ¿Cuáles son como las manifestaciones frecuentes y normales de acuerdo a la edad? Puede que los preescolares inicialmente no muestren ninguna reacción, pues se están en el proceso pues como de entender esto, ¿cierto? Pueden seguir jugando, riendo, a pesar de que vean pues a los adultos en unos momentos de desesperación, pueden presentarse regresiones y pérdida de algunas capacidades adquiridas, puede que se vuelvan a orinar en la cama, puede que se vuelvan pues a chupar el dedo y que tengan dificultad para comprender cómo esa irreversibilidad, entonces preguntar mucho, meses si volverá pues la persona muerta, ¿cierto? Y pueden aumentar los miedos pues al ver como la angustia de todos los familiares que le rodean. Puede haber también un deseo de reemplazo por no entender muy bien pues como el concepto. eh, como preguntando de por qué no busca otro papá, otro hermanito, pues tratando como de reemplazar ese ser querido. ¿Cuáles serían los signos de alerta pues a esta edad? Que la ansiedad de separación persista a pesar de que se logre como establecer nuevamente la rutina o que esos comportamientos regresivos pues se den más allá de 6 meses, todo pues como dentro de los contextos de cada niño. Los escolares, pues en general en un duelo normal, pueden presentar tristeza y llanto, pero no siempre aparecen. Muchas veces se pueden esconder para llorar, sobre todo cuando los adultos hacen pues algo similar, aumenta las ansiedades, con miedos o preocupaciones excesivas y pueden tener, como les decía ahora, como esa sensación de culpa o remordimiento de algo que faltó por hacer y sobre todo en ese contexto actual en el que de pronto eh, faltaron cosas pues como para despedirse, ¿cierto? Pueden haber con frecuencia dificultades de comportamiento o conducta en la escuela, en la casa, con los amigos, y a veces no es tan fácil, pues, como relacionarla, ¿cierto? Con el duelo. Pero es muy importante que en el colegio, en la escuela, estén enterados de esta situación que está pasando al niño para que puedan hacer pues como las adaptaciones necesarias. Puede que el rendimiento escolar disminuya, que aparezcan pues síntomas somáticos frecuentes. También pueden hablar de que perciben tener esa sensación de presencia y pueden llegar incluso a asumir como las responsabilidades de esa persona. Entonces, digamos, fallece la madre y es el hermano o la hermana mayor y pueden tomar como, digamos, excesivas responsabilidades como con sus hermanos, vigilar las tareas, vigilar que sí se levanten, vigilar que sí se estén comportando bien y todo eso debemos estar pues como pendientes porque eso es inadecuado. ¿Cuáles serían los signos de alerta a pesar de que regresen pues como a las rutinas y que de alguna manera todo se esté resolviendo y llegando a la normalidad, sigan con los problemas en el rendimiento escolar, de las alteraciones conductuales o que haya una ansiedad pues como persistente, frecuentemente digan que se quieren reunir con esa persona o que adopten pues como un comportamiento muy similar a esa persona que se murió, pero de manera persistente? El adolescente, pues es muy similar al adulto, puede haber tristeza, rabia, culpa, pero con muchas dificultades para expresarlo y pueden aumentar pues como las conductas de riesgo y debemos estar como muy, muy pendientes de esto. Cuando nos debemos, pues, digamos, preocupar y recomendar buscar ayuda cuando el ausentismo escolar es persistente, cuando hay ya digamos, psicopatología pues como asociada. Eh, digamos que en las personas con discapacidad, principalmente en las personas con discapacidad cognitiva,
A ellos se les equipara como a la población infantil de acuerdo a su nivel cognitivo y se les protege del mismo modo, se les debe explicar igual, no se les debe como dejar aislados, ¿cierto? Y ellos se ha visto pues que como ha aumentado la esperanza de vida en muchas personas con diferentes tipos de discapacidad, pues ha aumentado por la tecnología, entonces se van a enfrentar a muchos duelos pues de alguna manera. En ellos sí se deben como tratar de preservar y vigilar 8 dimensiones que nos hablan, pues, como todos estos especialistas en discapacidad, que son el bienestar emocional, entonces es contarles la verdad, dejarles que se expresen emocionalmente y evitarles expresiones que los dirijan, pues, como que sean valientes o que expresar las emociones es no expresar las emociones es señal de valentía, al bienestar material, ¿cierto? Cuando mueren de pronto los padres, pues como tratar de aclararles o tratar de que esto sí suceda, que mantengan pues unas condiciones de vida materiales dignas, eh, que tengan un bienestar físico, también ellos pueden tener unos cambios comportamentales y síntomas ansiosos, entonces también como asegurarles que esto va a ser tratado. Eh, en cuanto al desarrollo personal, ¿cierto? Ir incluyendo pues el concepto de muerte, sobre todo si uno ve que sus cuidadores se van deteriorando, para que de alguna manera se vayan preparando. Se les debe incluir en todo, igual que a otros adultos. De pronto en la otra parte me faltó mencionar que los niños, pues a los, digamos, escolares y adolescentes se les debe preguntar si quieren asistir a las ceremonias, a los funerales, pero antes de que asistan, igual que a las personas con discapacidad, se les debe explicar en qué consisten, porque alguien que no sepa muy bien en qué consisten puede pues como aterrarse de ver una caja entrando pues a un hueco o de ver pues que lo van a meter a un horno, entonces siempre se les debe explicar con normalidad. Y se ha visto pues que esto no genera traumas, que los niños vayan a los funerales. Se recomienda en general que sean los mayores de 6 años que vayan, pero no se ha visto pues que los otros puedan quedar traumatizados por esto. No, ya es decisión de la familia, pues sí, el menor, ya los más pequeños asisten pues como al funeral. Em, También tienen unos derechos las personas con discapacidad a saber la verdad y ser tratados con normalidad, también a hacer preguntas y que sean resueltas, a entender la muerte de la manera más real posible y a seguir teniendo como unas relaciones interpersonales y entre la medida de lo posible fomentar la autonomía y el autoconcepto. ¿Quién, cómo y cuándo y dónde comunicar la muerte? Esto ya pues lo habíamos visto un poco en lo de primeros auxilios psicológicos, pero la idea es que se lo digan pues las personas más cercanas, idealmente pues como los padres, pero si fueron ellos quienes fallecieron, pues debe ser el una persona cercana. Acá nos recomiendan que prima el cariño más que el parentesco, se les debe decir lo antes posible en un lugar íntimo para que ellos puedan expresar lo que sienten pues con toda la tranquilidad y la información pues puede darse de manera gradual también a partir de las preguntas que ellos vayan formulando, aclarando muy bien como todos estos aspectos y características de la muerte. Aquí es donde se deben también explicar los ritos y los homenajes. Se pueden abordar pues también lo de las creencias religiosas, también aclarar pues las responsabilidades y que no se va a olvidar esta persona, que esta persona es irreemplazable, ¿cierto? Eh, pero aclarándoles pues como lo de la irreversibilidad, ¿cierto? Se debe facilitar la expresión emocional y solo se debe proteger a los niños de pronto cuando un familiar está pues como desbordado eh, claramente, pues cuando las emociones las está expresando de una manera muy intensa, de acuerdo a lo que se determine en cada cultura, debemos protegerlos pues un poco de esto. Entonces, la idea es como siempre decirles la verdad. En caso de suicidios también se les debe
Se les debe pues como tocar el tema porque ellos en algún momento se van a enterar y puede ser peor, entonces es mejor que se explique por parte de los familiares qué fue lo que sucedió, vigilando pues como muy de cerca las reacciones como del niño. Hay unos recursos pues para acompañar o explicar, principalmente cuentos. eh, estos son más bien películas, ¿cierto? Bambi, El Rey León, como películas que nos ayudan como a entender y explicar el concepto de muerte, que los niños entiendan como mucho mejor esas características, o pueden ser también como estos cuentos que claramente pues les permiten a ellos como ir entendiendo qué es lo que está pasando como en su vida. ¿Cierto? Se ha pues como tratado de establecer unos derechos del niño en el duelo porque son ellos como los que quedan como relegados o a un lado y es que tengan emociones y sentimientos propios sobre la muerte, que hablen cuando quieran y con quien quieran y que tengan esa posibilidad de resolver todas las preguntas, que tengan también la posibilidad de mostrar los sentimientos a su manera, no decirle siempre como es que tú no lloraste este duelo, tú no, no siempre pues es esa la manera en que todos expresamos los sentimientos. Tiene también el derecho de recibir ayuda de otros, porque si nos ponemos a pensar, pues los adultos siempre tienen como ese apoyo, como los familiares que van, digamos, a las novenas, que fueron al funeral, pero en general, pues los niños no reciben como ese mismo tipo de apoyo por parte de sus compañeros, muchas veces ellos ni se enteran, entonces es también como importante que asegurarnos de que ellos también reciban como algún tipo de apoyo. Tienen derecho a tener explosiones emocionales, a entender por qué se ha muerto esa persona, a hablar pues de los recuerdos y a tratar de avanzar pues como hasta que ya estén mejor. Ya como para terminar, vamos a hablar un poco de las complicaciones, no desde el punto de vista psicopatológico, sino como de factores que influyen en ellas, ¿cierto? Entonces, a pesar de que tocamos pues como todos este tema y de que digamos que los niños quedan relegados, realmente solo entre el 5 y el 10% de los niños pueden presentar ya problemas psiquiátricos significativos como consecuencia del duelo. Los estudios sobre duelo en niños, digamos, son un poco difíciles de homogeneizar porque se presentan generalmente en poblaciones clínicas, pues ya sea en grupos de ayuda, ya sea cuando ya tienen como alguna psicopatología asociada o cuando hay algunas alteraciones que impactan en la funcionalidad y pocos son como en la población general, entonces no se puede como generalizar a veces la información. Pero se ha visto que el duelo sin otros factores de riesgo, el duelo por sí solo, no predice pues como una psicopatología futura clara, pero sí, no se puede negar que sí hay unas manifestaciones comportamentales. En el primer año después de la muerte, algunos hablan de los primeros 2 años, ¿cierto? Eh, ya cuando hablamos de la muerte de los padres, vemos que hay otros factores que pueden complicar este proceso, que son más como las dificultades en la parentalidad, pues por parte del que quedó vivo, la incapacidad de los cuidadores de mantener las interacciones positivas con el niño y el aumento pues de las adversidades sociales, como vemos pues en nuestro país, por ejemplo, víctimas de además de que están enfrentando el duelo por el asesinato del padre, tienen que enfrentar además un desplazamiento forzado, entonces esto viene asociado a pobreza, a cambios pues en los ambientes en los que tienen que vivir estos niños, cambios del ambiente rural al ambiente urbano. Entonces se ha visto que es más como esto eh, lo que se asocia como con las complicaciones. Este, este artículo pues hablaba como, de pronto era uno de los que más se acercaba a, a la situación actual, pero es porque habla de las muertes súbitas, ¿cierto? Más que todo de las muertes súbitas de los padres. Ellos evaluaron 182 niños entre 7 y 18 años con el padre pues sobreviviente o la madre.
y evaluaron personas que, que el padre hubiera fallecido o la madre por suicidio, heridas no intencionales o muerte, una muerte súbita de causa natural y que estaban acudiendo a un equipo, pues a un grupo de apoyo en el duelo. Y encontraron que aquellos con reacciones prolongadas tenían mayores tasas previas, o sea, ya había como algo previo, ya fuera familiar o personal de depresión y un impacto importante pues como en la funcionalidad, es decir, esta pérdida generaba un impacto importante en la funcionalidad, pero la mayoría de las reacciones disminuían en intensidad y mejoraba mucho la funcionalidad en un periodo de 2 años. Este otro artículo nos hablaba pues como de los factores subyacentes a la relación entre el duelo de los niños y los padres, pues porque el padre sobreviviente o el cuidador sobreviviente es el que va a influir pues de alguna manera en la forma como el niño reaccione. Y se ha visto que es un factor extremadamente importante y que debemos intervenir para que estos duelos y estos procesos sean exitosos. Ellos evaluaron 38 días de un centro de apoyo en duelo y encontraron que las estrategias de afrontamiento del padre sobreviviente podrían tener más impacto en el niño que las propias estrategias pues internas que él tenga. Entonces esto nos indica que debemos como trabajar en este sentido. Esta revisión sistemática lo que buscaba mirar era si las intervenciones realmente eran pues como efectivas, ¿cierto? Eh, para los niños. Entonces, ellos encontraron que, pues en su introducción decían que las muertes de los padres aumentan pues algo el riesgo de problemas emocionales, ¿cierto? Como ya lo hemos visto en los adultos, ansiedad, depresión y percepción de pérdida de control sobre lo que sucede en la propia vida, pero que en general también eran las estrategias que los cuidadores o el padre sobreviviente eh, tenían para la parentalidad y para el apoyo, las que influían de manera más importante en la evolución del niño. Se vio que en el tipo de intervenciones, las intervenciones grupales tenían pues como un tamaño del efecto importante en los casos pues de padre e hijo como de familia. Y finalmente, como se ha dicho, pues, como en todo esta charla les he dicho, pues, una de las dificultades que vamos a tener en esta situación de pandemia o que estamos teniendo es como los rituales de despedida, que es como lo que más va a afectar el proceso de duelo. Pero en este manual, pues, en el que me basé más que todo para la revisión, recalcaban que las despedidas no son imprescindibles en el sentido de que no es imprescindible siempre hacer las novenas, hacer el funeral, pero no se debe dejar pasar como ese momento y tratar de hacer un homenaje pues como privado cuando sea necesario de manera simbólica. El doctor Juan David pues ya no lo mostraba en su charla de reacciones normales, entonces debemos hacer como un homenaje. Puede ser un altar, puede ser un poema, puede ser una carta, ¿cierto? Porque en esta situación, pues de pronto la familia esté tan afectada que no se puedan organizar de manera adecuada para hacer algo muy oficial. Tampoco se puede acompañar mucho a los familiares, pero con un solo mensaje por WhatsApp, un mensaje de voz, una llamada, con esto se puede demostrar pues que estamos ahí como para apoyarlos en esos momentos, ¿cierto? Y digamos que se puede incluso incluir al niño como en el diseño de estos homenajes cuando esté preparado para poder pues como colaborar en los rituales de despedida y que se evite pues como esa posibilidad de complicación del duelo.